Déjame decirte qué es lo que tú tienes. Déjame sembrarte párpados de mis ojos. Déjame cantarte a ciegas de reposo. Déjame lagarto si frunces de matojos. Déjame de hormigas y fragancias de lo antes sin retorno. Déjame que rumbe de pisadas y que llene de quebrantos. De paloma es la agonía. Déjame de rabia mi látigo con azogues. Déjeme que ruja en las noticias y marchiten los atuendos comenzares. Déjame, pareces margarita y luces sobre las riberas. Buenos días. Hace tiempo que no estaba por aquí. eh, nada, en los compromisos de las clases a distancia con mis estudiantes en Bronx Community College, City University of New York, aquí en el Bronx, Nueva York. Y nada, hoy dedicamos estas chácharas con Carlitos a la gran poeta puertorriqueña Ángela María Dávila. Bien, el primer poema que leí, Déjame de Riveras, fue un poema que yo le dediqué a Ángela María en mi libro Soplomágicos Disparates y que también se publicó en el periódico Claridad como póstumo homenaje a su muerte, un pequeño artículo que escribí. Ángela María Dávila no ha muerto, todavía huele a rosas. Así se llamaba el artículo que se creó en el 2004 y salió en una edición de En Rojo en el periódico Claridad. Vamos hoy a hablar un poco de quién es Ángela María Dávila, ¿verdad? Y después también, por supuesto, de cómo yo la conocí. Ángela María Dávila nace un 21 de febrero del 1944 en Humacao, Puerto Rico. Pasa su crianza en Santurce y en Río Piedras. Ya adolescente, casi adulta, entra a la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde termina su escuela superior en el 1961. En el 1961 ingresa a la Universidad de Puerto Rico a estudiar antropología. Allí está estudiando varios años y en esos años de inicio de los años 60 o de la década del 60 entra a formar parte del grupo Guajana. En el 1966 publica junto a su compañero sentimental, el poeta nacional puertorriqueño José María Lima, Homenaje al Ombligo. 1977 publica uno de sus máximos libros, Animal Fiero y Tierno, y póstumo a su muerte en el 2004 publican su libro La Querencia, el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Bien, y hasta ahí vamos a ver a Ángela María. ¿Cómo la conocí? Pues yo a Ángela María la conocí jovencito, como que diríamos casi entrando a la Universidad de Puerto Rico, en un recital performance que había en un lugar que se llamaba Tony's Place. Era un café teatro que había en el viejo San Juan, de Mita y Ana María, en paz descanse Ana María, donde se realizaban obras de teatros, conciertos y donde la vanguardia, la nueva trova en aquella época, inicio de los años 80, se iban desarrollando porque ya iban desapareciendo los cafés teatros que habían en el viejo San Juan que tanta tradición habían tenido.
Entonces yo estaba en ese recital viendo a la actriz puertorriqueña Luz Minerva Rodríguez, que hacía un recital de Julia de Burgos. Y estábamos sentados en una mesa y al lado mío estaba Ángela María Dávila. Y fue interesante ese encuentro de nosotros, ella sentada al lado mío. Y entonces en aquella época se fumaba en los cafeteatros, en los espacios eh, de adentro, por decir un nombre. Y entonces me acuerdo que ella y yo compartíamos el cigarrillo, el cigarrillo mío lo compartía con ella. Y entonces en una ella me dice, niño, tú tienes algo tan especial. Dios te bendiga, niño. Y entonces me dio un beso y un abrazo. Entonces de ahí fue el encuentro de Ángela María Dávila y mío, que se extendió por toda la vida. Y nos encontrábamos en Río Piedras, en la universidad, y compartimos muchísimo. Tuvimos una gran amistad y yo la respetaba muchísimo. Además, también con Ángela María yo aprendí muchas cosas de la poesía, del desarrollo de la poesía y de la vida cultural. No solamente la poesía, porque Ángela María Dávila era una persona que tenía mucho conocimiento de la cultura clásica, moderna, contemporánea, tenía una amplitud consciente de la historia cultural puertorriqueña y su ímpetu siempre, ¿verdad? Y su trabajo en la cultura en defensa de la patria, ¿no? En defensa de la negritud, en defensa de los oprimidos de Latinoamérica, del Caribe, de África, sujetos colonizados que ella, a través de su escritura, iba renombrando, pero también cuestionando a los discursos hegemónicos sobre la colonización de estos sujetos. Podríamos hablar también en Ángela María Dávila de varias fuentes, ¿no? De su poesía, que lo vamos a ver ya en el libro primero, ¿verdad? Su primer libro, Homenaje al Ombligo. Tengo una versión de él original que está bien guardada, casi lo tengo guardado en un cofre, porque está casi desmenuzado, amarillas las páginas. Y hay que tener mucho cuidado porque eso es un libro original de Homenaje al Ombligo que publicó con José María Lima y lo tengo guardado en mis archivos como como un tesoro. Es como un tesoro. Entonces, de esas fuentes vamos viendo varias. Primero vamos a ver en el homenaje al ombligo y también después en Animal Fiero y Tierno, pero Animal Fiero y Tierno va a otra cosa. Y ahí vamos ya viendo fuentes primero de la poesía española, sobre todo de los clásicos. ¿Qué clásicos? Fíjense, es interesante lo que yo veo de ello. Veo, hay fuentes de San Juan de la Cruz, los místicos, y Santa Teresa, que después, releyendo lo que se ha escrito de su obra, eh, coincido con los planteamientos que hace la crítica literaria Ibel López, que fue la primera que hizo un trabajo investigativo sobre su obra, que se publicó sobre todo sobre la obra Animal Fiero y Tierno. Y después, posteriormente,
escribe el prólogo de su último libro, de su póstumo libro, La Querencia. Es un buen estudio que hace la crítica literaria Ibet López. Entonces vamos viendo en ella las fuentes de San Juan y Santa Teresa. Lo vemos en su obra, pero también lo vemos en sus testimonios vitales, mucho más allá de los testimonios poéticos que hace la poeta Ángela María a través de su trabajo. Por ejemplo, yo en varias de las conversaciones que tenía con Ángela, siempre ella hablaba mucho de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Santa Teresa, Teresa de Cepeda, y de San Juan, que decía que ese jovencito así debilucho que se acercó a ella, que ella era una mujer de armas tomadas, de fundación, de lucha, de nomadismo dentro de la península, y que más tarde en los estudios que hace la crítica literaria, la insigne doctora Luces Varal, sobre la influencia de la poesía arabesca, ¿verdad? En San Juan y en Santa Teresa vienen hacia mí las concatenaciones sobre ese tipo de simbología, de palabra, de intertextualidad que presenta la obra de la poeta Ángela María con la obra de los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Fíjense que en el estudio de Ibet López eso se va a ver concentrado en las estructuras que ella interpreta de su póstumo libro La Querencia. Ahí hay muchas claves que acentúan esto que yo estoy diciendo, que estoy proponiendo como hipótesis a su trabajo. Entiendo que la obra de Ángela María Dávila hay que seguirla estudiando, seguirla divulgando. Ya vamos viendo que las generaciones contemporáneas, más que la suya propia, se han adentrado, se han adueñado, podríamos decir casi, y eso está bien, de su poesía. Los poetas jóvenes, los novísimos, tienen varias intertextualidades con la poesía de Ángela María, convirtiendo a Ángela María en un futuro ícono de la poesía puertorriqueña. Va convirtiéndose eso poco a poco, ahí lo vamos viendo en ese desarrollo que va teniendo la poesía contemporánea. También, por supuesto, que vamos a ver que eso se ha hablado bastante, casi es eh, lugar común, pero pues, es lugar común, pero va más allá de un lugar común, porque es cierto, ¿no? Y es las intertextualidades que hay en la poesía de Ángela María con Julia de Burgos y también con Silvia Resach, ¿verdad? Ahí en eso yo proponía, ¿verdad? En ese artículo, ¿verdad? El triángulo isósceles, ¿no? El triángulo de los tres, de los de los dos lados paralelos, ¿verdad? Y de igualdad, ¿verdad? Iguales lados, iguales ángulos, que nos denomina la geometría, y que lo podemos incorporar el término geométrico a la poesía. Sobre todo en qué? En exaltar el espacio que ha sometido el discurso patriarcal al discurso femenino, ¿verdad? En ese espacio de sumisión, entrega, la poeta va a transgredir no solamente al discurso hegemónico social,
sino también al discurso hegemónico literario. En otras palabras, hay una transgresión a través del trabajo de Ángela María, sobre todo en Animal Fiero y Tierno, del canon de las letras puertorriqueñas, donde se veía la sumisión del discurso femenino al discurso patriarcal, donde se va a exaltar el carácter de desgracia, ¿verdad? Como ella misma lo expuso en su ensayo, un clavel interpuesto, representado en la poesía de Julia de Burgos, donde se exalta el carácter de desgracia. Eso lo vamos a ver muy bien estudiado en el libro de Juan Gelpi, Literatura y Paternalismo en la Literatura. Ese carácter de docilidad del sujeto femenino, y que poetas como Ángela y otras anteriores a ella, como Clara Lear, Julia de Burgos, Nimia Vicens, Marigloria Palma, ¿verdad? Poeta, Carmen Alicia Cadilla de Rubial, todas aquellas poetas que han pasado que ya ni las recordamos en la historia de la literatura. Se quedan en el margen. Y ella en la generación del 60 cuestiona el canon. ¿Por qué? Y si se va a incluir solapadamente, hay un carácter marginal, porque solapadamente se está exaltando dentro de ese discurso la desgracia de la mujer. Y ahí entonces vemos la transgresión de Ángela María Dávila. También podíamos ver, además de esa intertextualidad con Julia y con Silvia, que en cada una en su época van a hacer lo mismo. Vamos a ver también como fuente a los poetas europeos. Por supuesto que los poetas europeos españoles, ¿no? Que es nuestra relación más cercana que con los franceses, alemanes o ingleses, por nombrar algunos. Y ahí podríamos ver a Juan Ramón Jiménez y su texto Animal de Fondo. Y esto, además de verlo en su literatura, ¿verdad? En el imaginario de la poesía de Ángela María, también vamos a ver esto, y de eso doy fe yo, en sus testimonios vitales, cómo Ángela María Dávila me confesó que antes de escribir el gran poema de ella, ¿verdad? Será la rosa. ¿Cómo? Eso lo hacemos muchos los escritores, ¿no? De tomar poemarios o libros y abrirlos al azar, ¿no? Entonces, en esa apertura del libro al azar de Ángela María a un poemario de Juan Ramón, le salió La Rosa de Juan Ramón Jiménez. La Rosa. El poema de la rosa, el símbolo de la rosa de Juan Ramón Jiménez. Y la rosa es un símbolo clásico, ¿verdad? Que lo ha desarrollado sobre todo la poesía oral, la poesía de lo que llamamos el siglo de oro. Y vamos a ver dentro de ella, ¿verdad? La rosa como el poder destructor del tiempo, ¿verdad? Esa metáfora senequista, ¿verdad? De Séneca, de la brevedad de la vida. Como la rosa nace y muere casi instantáneamente, ¿no? Dura muy poco. Y así es la vida, ¿no? Entonces,
hay ese tema, ¿verdad? De la brevedad de la vida, diríamos, de la dialéctica del tiempo, aunque el tiempo resaltará otras cosas, la intertemporalidad, que ya nos inclina hacia ver un estudio más filosófico, quizás un estudio así heideggeriano, ¿no? De la filosofía de Heidegger, del ser y el tiempo. Vamos a ver cómo eso concatena, cómo eso intertextualiza con la poética del insigne poeta Juan Ramón Jiménez, que tanto tuvo renombre a nivel mundial, pero también sobre todo en nuestra isla, en esa isla de la simpatía, como llamaba Juan Ramón. También lo vamos a ver en Machado, ¿no? Y la cuestión de Machado, del caminante citadino, ¿verdad? Ese elemento que también se ve en su poesía del caminante citadino, que también lo vemos en Será la Rosa, ese caminante que va caminando así por la ciudad, por el urbanismo puertorriqueño, por Río Piedras, por la urbanidad de Río Piedras, ¿verdad? Esos hoyitos que se ven en la calle, cogidos en la calle cuando uno va a la escuela, ¿verdad? Como ella dice en su poema, Será la Rosa, ¿no? Nos lleva a la poesía machadiana, a Machado, ¿verdad? A ese flaner que viene de los simbolistas, que viene de Baudelaire, de Mallarmé, y a la misma vez esa cuestión visionaria que tiene ese caminante anónimo, ese flaner anónimo por la ciudad, ¿no? Como nos los presentan estos que llamamos poetas simbolistas, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, ¿no? Los decadentistas, grandes poetas que van a influenciar, por supuesto, en la poesía de Juan Ramón y en la poesía de Machado, que muy bien estudió, y eso lo tengo que puntualizar, y es la cuestión de los estudios que hizo la poeta, que también fue profesora en Puerto Rico y vivió muchos años en Puerto Rico, Aurora de Albornoz. ¿Y qué pasa con Aurora de Albornoz? Aurora de Albornoz era la madrina, mentora del grupo Guajana, del grupo que pertenecía a Ángela María Dávila, que muy bien en sus testimonios vitales, y vuelvo a acentuar, nos hablaba ella diciendo quién era la figura de Aurora de Albornoz, porque hablábamos mucho de ella y yo le había dicho cómo Aurora había sido mi profesora en España y todos los encuentros como Aurora y la personalidad de Aurora, intelectual y vital, y cómo nos cautivaba. Entonces ella me hablaba de eso, de las reuniones. Entonces quiere decir que en ese tipo de discusiones que habían en las reuniones de Guajana, donde se leían poemas, donde se discutían, que Aurora estaban los demás poetas que compartían esa generación, y podíamos mencionar algunos de ellos. Podemos mencionar al Topo, que todavía vive, a Wenceslao Serra de Lis, al cacique y líder Vicente Rodríguez Nietzsche, y a los demás fenecidos, Juan Sáez Burgos, Andrés Castro Ríos, Edwin Reyes, Marcos Rodríguez Frese, Edgardo López también, de los más jóvenes, que está vivo también, y por supuesto la otra mujer que compartía la camaradería y el colegaje con Ángela María Dávila, la poeta Marina Arzola, que es una poeta a quien también le debemos estudios de su obra. Bien, y ahí entonces ahí vamos viendo
ese tipo de trabajo, ¿verdad? Ese tipo de fuentes de Ángela María. Segundo, quisiera también exaltar aquí entonces el poema, el poemario, perdón, el poemario Animal Fiero y Tierno, ¿verdad? Y del poemario Animal Fiero y Tierno vamos viendo aquí, ¿verdad? Según lo que yo veo de ella y los estudios, ¿verdad? Vemos en Animal Fiero y Tierno una escritura poética que se relata, ¿verdad? Porque ahí entonces vamos a ver la influencia de Juan Ramón, y también la de mismo Machado y la de la misma Aurora de Albornoz, que también vamos a visualizarlo en la poesía de Ángela María, sobre todo en la nueva forma, ¿verdad? O no, no nueva, sino quizás en Puerto Rico, ¿no? Quizás de escribir otras estructuras de la poesía. ¿Qué quiero decir con esto? A través de otras estructuras, de un rompimiento con estructuras pasadas, por decirlo así, con estructuras de la tradición, vamos a ver en Ángela María el acercamiento a la prosa poética o a la poesía en prosa, podríamos decir, o quizás también podríamos decir a la prosa lírica, ¿no? Entonces ahí esas fuentes nos van a llevar, sí, a Juan Ramón, a Machado, que por supuesto vienen de los simbolistas, ¿verdad? De Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, pero también en la literatura latinoamericana podíamos ver concatenaciones de ella y también de José María Lima, homenaje al ombligo del gran poeta peruano César Vallejo, ¿verdad? César Vallejo. Y por supuesto también como fuente podíamos quizás también ahí, porque es importante porque él es un poeta cabecera de Juan Ramón y de Machado y es Rubén Darío. O sea, el modernismo en la poesía. Modernismo en la poesía. Modernismo en la poesía que también concatena, que es otro poeta diríamos, icónico para la generación del 60 y para el grupo Guajana, que por supuesto hoy celebramos 10 de octubre su natalicio, y es el poeta Hugo Margenat. Hugo Margenat, un poeta también que dentro de sus fuentes vamos viendo todo esto, ¿no? Y que ellos como por grupos, ya, ya sea como colectividad o sujeto individual poético en este caso, que es el que tenemos que exaltar porque la poesía es colectiva, pero la poesía es individual, ¿no? Subjetiva, y es el trabajo de Ángela María Dávila en Animal Fiero y Tierno. Eh, entonces esa poesía pues es una poesía de subversión, de transgresión, de desjerarquización del discurso logocéntrico y patriarcal que va a privilegiar la poética masculina por encima de una lírica marginada y excluida del canon de las letras puertorriqueñas. En ella, con otras poetas que vendrán más tarde, podríamos ver a Rosario Ferré, aunque era mayor que ella, pero ella se integra a, a estos movimientos literarios en Puerto Rico en los 70 y ya casi tenía una década el grupo Guajana, y ahí es que viene la revista después en los años 70 de Zona de Carga y Descarga de Rosario Ferré y Olga Noya, ¿no?
y Manuel Ramos Otero también, todos estos poetas y narradores de los años 70 que crean esa gran revista de tanto auge en los espacios culturales de la literatura en Puerto Rico. Entonces ahí veríamos a Rosario, también veríamos a Lucy Bon Ochart, a María Arrillaga, ¿verdad? Yo soy Filimele, de María Arrillaga, Ángela María, por supuesto, y también hay que mencionar ahí a Enairis Rivera, ¿verdad? También Enairis Rivera, que había estado por acá, por Nueva York, muchos años y regresa a finales de los años 70 a Puerto Rico y se integra al espacio cultural de la poesía en la isla. Entonces ahí van a concatenar todas esas poetas con ese tipo de discurso, ¿no? De discurso. Entonces vamos a ver en esta poesía, ¿verdad? Un testimonio personal, pero también una solidaridad política con los seres marginados por la historia. Serían las mujeres, las minorías étnicas, el discurso de la etnia, ¿verdad? Y de la raza está muy acentuado en la poesía de Ángela María Dávila. Ese testimonio, ¿verdad? Que se va a enfrentar ante o va a cuestionar, va a transgredir, ¿verdad? Va a desjerarquizar las políticas dominantes imperialistas en África, en Latinoamérica y en el Caribe. Ese libro podríamos verlo como una lírica híbrida en que se representa, porque así es la literatura de Ángela María, la poesía de Ángela hay una hibridez que se presenta en esa lírica donde hay autobiografía, donde hay testimonio, donde hay confesión, siempre buscando una creación poética que nos lleve a la conciencia social, a la lucha por la justicia de los oprimidos. Hay una cierta postura romántica, ¿verdad? En el sentido de la lucha, la libertad, la rebeldía, el sentimiento por encima del logocentrismo, de la razón dominante diosiochesca que va a convertir la literatura romántica del siglo XIX y que vamos a ver posrománticamente como Julia de Burgos, Neruda, Vallejo y otros poetas en esta literatura de Ángela María en los años 60. Tenemos también que acentuar de Animal Fiero y Tierno, Animal Fiero y Tierno, además de la cuestión de la etnia, la cuestión de la mujer, la cuestión del Caribe como zona de hibridez, el caso colonial de Puerto Rico. Una forma de Ángela llevar a cabo la poesía, que eso es bien importante exaltar. También Ángela María empieza en su trabajo poético a buscar otras formas de llevar a cabo la poesía, no solamente en la escritura, sino también exaltar cómo la oralidad es una fuente principal de la poesía, ¿verdad? Y entonces ahí es que vamos a ver el performance de Ángela María. Los performance, me acuerdo de La vida que te di en el Café Vicente. Me acuerdo de El conjuro de la rosa con Mayra Santos en el Parque Julia de Burgos de Carolina y también en la Universidad de Puerto Rico, en la Placita Antonia Martínez, en los años 90. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ver ahí otra forma de hacer la poesía? Sí, la recitación, sí, la narración oral de la poesía, ¿verdad? O de la concatenación
de posturas para llevar a cabo el recital poético. Vamos a ver movimiento corporal, vamos a ver teatralidad y también vamos a ver canto y música, porque Ángela María Dávila era una cantante también, era un intérprete y muy buena intérprete de danza. Nos lleva a la oralidad, a lo ancestral, siempre acordándonos cómo ella eh, intertextualizaba, mezclaba en su trabajo, ¿verdad? En su presentación de su poesía con los cánticos ancestrales, con lo que llamamos spiritual chants, ¿verdad? Los cánticos espirituales ancestrales, sobre todo exaltando su negritud. También lo vamos a ver en su movimiento, en el baile, en su movimiento corporal, ¿no? Un ejemplo de esto lo vamos a ver en una producción de Taller de Histriones, dirigido por Hilda Navarra, y coreografiado básicamente por la bailarina puertorriqueña Alma Concepción, que fue a Tibún, Ogún y el Zulú, que es un trabajo excelente. A tener un Ogún el Zulí, de Taller de Histriones, donde Ángela María era la intérprete, ¿verdad? Como la chamana que iba cantando en ese ritual y como ellos, ¿verdad? Iban moviéndose a través de la música, que en este caso era de Sunshine Logroño, y Ángela María cantando y desarrollan esa pieza, que es una pieza maravillosa, de Taller de Histriones, y que Ángela María siempre comentaba muchísimo, ¿verdad? En sus conversaciones. Y eso lo vamos a ver también ahí. Es importante acentuar de eso, que no solamente en la escritura de Ángela hay una nueva forma de llevar la poesía, ¿verdad? De temas, ¿verdad? Que van a cuestionar canon, pero también es cómo ella lo presentaba a la audiencia, ¿no? Porque acuérdense que la poesía no solamente, y eso es lo importante que tenemos que acentuar, y que Ángela María nos recuerda muy bien, y que nos lo recuerda Julia, y también nos lo recuerda Silvia Resach, que la poesía va más allá de escritura, porque la poesía tiene origen de la oralidad. Y además de que tiene ese origen con la oralidad, la poesía tiene un compromiso con la oralidad. Tiene un compromiso con la interpretación oral de ella, de palabras, sonidos, imágenes, figuras retóricas, lenguaje. Y eso nos los da muy claro el trabajo que realiza Ángela María, ¿verdad? Poetas contemporáneas como Mayra Santos, ¿verdad? Que también tienen esa fuente, ¿verdad? De la performance en su trabajo, y otros poetas. Es interesante, y no solamente interesante, es importante acentuar eso en sus trabajos, ¿no? Que la poesía no solamente se queda en la escritura, y no solamente la poesía, la literatura, ¿no? La narrativa también, la prosa poética, ¿verdad? Porque hay que ir ya visualizando la literatura con rupturas de la división genérica, ¿no? Porque los poetas contemporáneos desde las de finales del siglo XX, ¿verdad? Las últimas décadas del siglo XX y lo que va en este nuevo milenio, van rompiendo toda aquella vieja estructura que se había definido en el neoclasicismo, ¿verdad? Y en la época romántica, que fueron
las épocas donde se hicieron estas estructuras que todavía por ahí andan reluciendo, cuando verdaderamente hay que ya ir rompiendo y visualizando la literatura desde otro tipo de visión que rompa esas fronteras genéricas que hemos tenido por siglos dentro de ella. Que ya los trabajos literarios de muchos escritores van más allá de prosa, de poesía, de drama, de ensayo, de cuento, de novela. Ya es una hibridación de géneros. Y esto no es nuevo. Ya hemos visto antecesalas de ellos en los poetas del siglo XIX, ¿no? Lo vemos en Baudelaire, lo vemos en Rimbaud, lo vemos en Verlaine, lo vemos en Mallarmé. Son otras formas de crear la poesía, donde ya va entrando también la etnopoesía, el chamanismo, que acá en la literatura norteamericana iban a acentuar los poetas del beat, Allen Ginsberg y todos estos poetas, y también los newyoricans, los poetas newyoricans, que tienen que ver con Puerto Rico, pero también no. Es otro espacio acá en la diáspora, otra cosa con la que ellos viven, otra cosa de manifestar su poesía. Entonces ahí vemos también la conexión, por eso que eran tan amigos de Ángela María Dávila y Pedro Pietri, ¿no? Que ellos eran bien panas, bien panas. Son otras formas de ver la poesía. Y por supuesto en lo político, la confraternidad de la poesía de Ángela María con el poeta Che Meléndez, que eso es bien importante, también verlo, no solamente en vida, sino también en su trabajo, porque estas cosas concatenan, concatenan mucho cuando hacemos un análisis, cuando hacemos un estudio, cuando visualizamos interiormente su trabajo. Bien, vamos entonces a ver ahora la querencia. Y vamos a ver, aquí tengo la querencia. Quiero leer algún poema de la querencia. El mío favorito, uno de ellos, la enemiga más íntima. La enemiga más íntima se esconde detrás de una costra en la esquina extrema derecha del espejo. Despegué para desinfectarla, llaga y translúcida, supuró viscosa con vientre de amiba corrupta y ondulando. Mastica que mastica sin dientes quiso tragarnos. Jíbara, negra, puta, parejera, nadie querrá quererte nunca. Eres un poquito de mierda en un pantano 100 por 35. Tu historia es un chispito así. Tu casta está adolida. Cimarrona, ¡ja! Serás violada y muerta para encarmiento de tus abuelas. Invocadas en luz, llegaron las abuelas diligentes. Chiquiachiqui, chiquiachiqui cantan bajito en clave de tambores. El susurro ancestral de risas graves dirige el aire, apunta en el oído la gestión de los pasos, convoca la conjura, reúne materiales en la mano dictando la receta. Machaque, machaquen a Mirel, un ají bravo, una pizca de polvo con sangre antigua, seca, más 5 gotas de muestra, una espina de ceiba. Revolví con 3 gotas de hierbabuena, un buchito de mar de cabo rojo, un poquito de huella de pisada de albizo, y se lo di a probar. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Ya la querencia nos presenta otra cosa.
Ya lo íbamos viendo desde Homenaje al Ombligo y en continuación con Animal Fiero y Tierno, pero ya en la querencia vamos viendo más la cotidianidad. Ya nos vamos más acercando al lenguaje de nuestra vida, a la prosa, al dialectismo, ¿verdad? Puertorriqueño, a la palabra soez, que ya se acentuaba en Animal Fiero y Tierno, ¿no? Y la lírica se va entreviendo, se va mezclando, se va hibridizando en otro tipo de dirección. Y es interesante ver esto en el último libro que escribió Ángela María en vida, ¿no? Por ahí habrán textos inéditos, ¿verdad? Que se descubrirán y se publicarán posteriormente y también habrá, por supuesto, también eh, nuevos estudios que continuarán en su obra. Vamos a seguir leyendo a Ángela. Vamos a ver qué tenemos aquí de La Querencia, que es un poemario excelentísimo, porque ahí ella demuestra todo lo que ella iba buscando a través de su poesía, ¿no? De lo que ya hemos hablado aquí, los temas, pero sí también importante de ver en ella esa forma, esa ruptura con la estética tradicional, ¿no? Que nos va llevando, o sea, como decía ella, oye, nena, pero tú tan buena poeta y se supone que tú no hables así, nena. ¿Cómo tú hablas así tan feo, tan malo? Tan buena poeta que tú eres, se supone que las poetas no hablen así. Así, así, así decía Ángela, continuamente. Ay, me acuerdo tanto de ella. Y era un personaje, definitivamente. Me encantaba. Esta es otra. Fíjense, desbórdense palomas. A la pasión de Lola Flores. Fíjense ahí. Ahí los lleva entonces al flamenco, al cantejondo, ¿verdad? A la poesía andaluza, a la estética andaluza de la poesía. Desbórdense en palomas. No hay vaso que contenga tanto currucucú, ni tantas alas, ni tanto que bonito. Cuando vuelan a las 5 de la tarde, ¡ay, Lorca! Eran las 5 en punto. En punto la penúltima hora de miasmas embravecidas. Los noes congelando, son cuchillos decapitando margaritas. Está la sangre consumada y el beso desmoronado. Desbórdense. No hay caso, no hay vaso, no hay vuelos, no hay arrucuscucú, ni nada en punto. Llega la mala hora más difícil. Ay, Lorca, la más tarde. Mírame aquí, quebrada, embravencida, desconcertada, malquerida, sola rota de sed, furiosa y atacada, lloro a borbotones, limpiando casi a manotazos las lágrimas más tenaces, sacudiendo me arranco las banderillas en la penúltima hora. Maldita hora, olvídense, ni modo. No hay quien pueda remediar los cristales a lágrima viva. Aquí desespero puntual la muerte de la pasión. Consumida el sol enrojecido me mira desde su adiós, burlándose, tararará, tararará. El mar despide fantamoso, mientras la pena me sacude para que no me muera a las 5 en punto. ¡Ay, Lorca, ven a verme! Que el horizonte desgastado es tu claro, enrevesado como tu nombre en punto. La bandada desbaratada se desperdiga por el aire. La nada se apodera de todo.
derrotado por fin mi cuerpo crujiendo como dientes. Se estira frente a la luz dormida, demolida, que está el aire completamente vacío de sonidos. Ya mis labios sellan para siempre las palabras amadas. Se declara el silencio. Es tiempo ya de recogerse. Me arreglo el traje, me asiento la maranta, le hago gordo, ordenándole el sollozo, que se cae de otra vez. Vuelvo de cara al viento y que se seque lo que queda. Poema de Ángela María Dávila. Vamos a ver. Voy a leer otro poema de Ángela María. Déjenme sola, por supuesto. Déjenme sola. Déjenme sola con mis cosas. Déjenme sola en mi baño con mis partes, mis excreciones, mis intimidades. Déjenme sola en mi cuarto al desvelo, alucinada y llena de llagas, o ardorosa o aullando. Dejen que llore cuando me dé la gana, mientras friego, descongelo el freezer. Rabien, probando las habichuelas, que volteé desesperada el arroz. Excúsmeseme del beso por un tiempo. Déjeme ya, impúdica y maldita, en viaje a salvarme, a joderme, acusada, situada por el cerco de marcas de carimbo en el pellejo. Déjeme por la calle, pensando en lo que se me antoje, dándole mordiscos al aire. No me sujeten, no me sujeten ahora, voy a coger el monte, quiero escupir encima del pasto más tierno, espantar mariposas amarillas y abofetear margaritas, chacar rentollos, descoyuntar capullos. Traigo conmigo mi espátula de hueso para vomitar quebrada sobre los chinos y el agua. No me saluden, déjenme así apestada, espinada con la rosa, hincada en esta piel de lama hedionda. No me hablen, no me miren, por lo menos no grito. Déjenme sola, coño, déjenme con mis pestes, déjenme que me joda. Que esto pasa. Ángela María Dávila, déjenme sola. Bien, esta mañana en inspiración y en homenaje a la gran poeta puertorriqueña Ángela María Dávila. Y aquí cerramos estas chácharas con Carlitos de esta mañana, sábado 10 de octubre, en celebración del natalicio de el poeta Hugo Margenat, ícono de el grupo Guajana, ¿verdad? Fuente inspiradora de grupo poético colectivo y de, como yo indico, poesía individual. Aquí los dejo. Me gustaría leer un poema de Ángela María. Voy a ver si lo encuentro. Aquí, dentro de papeles, dentro de los archivos electrónicos. Vamos a ver. Y ahí cerraríamos el programa de hoy de Chácharas con Carlitos. Y será la rosa
será la rosa, será el trámite de la sombra debajo de los pétalos, será la rosa, o será la espinísima ferocidad de a diario, será la rosa, será tal vez el pétalo y desnudo y transitorio, será la rosa con su gota de siempre en la mañana, o será que una lágrima se encarga de refrescar las flores ilusorias, o será que una gota de polvo descanse en la mañana de un sol desaliñado sobre una hoja imaginaria, sobre una hierba imaginariamente reptando por el polvo. Será que uno no entiende que a esos hoyitos cogidos en la calle de camino a la escuela podría tal vez darles componerse de acuerdo para inventarse a jugar a hacer abismos. ¿Será que uno no entiende que deshojarse a diario no impide echar raíces y detiene el imperio constante de la tierra? Ni el temblor de ser pájaro, tragando a boconadas el aire por las alas. ¿Será que uno no sabe o que uno no está seguro de que el agua son flores diluidas? ¿Será el tremendo recuerdo de la flor en el aire como agua detenida? ¿Será la rosa olida y sorprendida por los ojos, brutalmente fugaz, tocante, tocadora, por el recuerdo musgo de su historia, por el recuerdo feroz y demarcado de su huella difusa y siempre viva, por el recuerdo punzante y afilado detrás de cada espina, de cada esquina, de cada ruina diluida en distancias y asombro? Será la rosa dura en pie de lucha, será seguir hablando palomas, diciendo caracoles, diciendo verbos simples para mover los nombres, como decir la luna está en cuarto creciente y uno en cuarto menguante. Y ayer, o en estos días por la calle, me encontré aquel tornillo moderno, viejo y largo, que parecía un Quijote milenario. Será la hospitalidad, ría región desconocida, que los recibe con sábanas dobladas, una sonrisa, un fuego elemental, alimentando el agua que alimenta, que pone alfombras viejas para los pies recientes, de espinas y camino. Será la rosa, será el concreto armado, será la tierra oliendo a siempre lluvia, será la garra o el hueco de la mano, la sombra devorando la luz que no termina, en destello total, inaccesiblemente amenazada. Será que hay muchos noches con sus días en orden, recordando eficaces cómo andamos, alternando los pies y con las manos y hasta con la cabeza, si es que nos cerca de lejos el peligro, si es que nos enamoran la distancia y la sombra, flores en transiciones y aguas turbias, si se nos aglomeran las espinas para formar la lanza inacabable que violente los pájaros, que amenace lo que los ojos que se nutren en los animalitos, o tropiece con todas las canciones que tiemblan en el aire. Será, me digo yo, que se nos acumulan en uno de esos días, o en varios de esos días, o un poquito tal vez todos los días, el sueño y el asombro de encontrarnos con tanta cosa junta,
con tantísima cosa que uno dice en un grito y en una lágrima que habita entre los huesos. ¿Será la rosa? ¿Será que uno no entiende? ¿Será estos hoyitos de que hablábamos? ¿Será la tierra oliendo la garra o el meñique o el hueco de la mano o el destello total, el agua, el fuego, este montón de cosas? Todo esto. Gracias. Buenos días. Gracias, Ángela María Dávila. Y unos minutos, una cháchara con Carlitos, hablando sobre Ángela María Dávila. Aquí los dejo. Que pasen un buen día, un fin de semana esplendoroso, que es largo, pero no olviden que estamos celebrando el anticolonialismo, ¿no? Que es el que supuestamente celebramos. Paradójico, oximorónico, antitético. Así que aquí los dejo. Buen fin de semana del anticolón, del día anticolonialismo, 12 de octubre. Así que aquí, buenos días, bendiciones, hasta luego. Gracias.